Paz de Cristo, mis estimados hermanos. Hoy damos inicio a esta serie de mensajes, iniciando el día de hoy con este tema Pascua. Jesús es nuestra Pascua. También a punto de entrar unas horas más a lo que es conocido como la Semana Santa. Esta semana da inicio a partir del día de mañana, domingo. Es conocido como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal del Señor Jesús, ya que este día en las Sagradas Escrituras, el día domingo, ingresó el Señor Jesús a Jerusalén. El día lunes, el Señor Jesús es ungido en Betania. El día martes, Cristo les anuncia que Judas lo habría de entregar o lo habría de traicionar. El miércoles esta traición se lleva a cabo, se concreta dicha traición. El día jueves se lleva a cabo la última cena y también se establece el nuevo pacto. El día viernes el Señor Jesucristo es crucificado y es sepultado. El día sábado todo está en aparente calma, pues nosotros sabemos que el día sábado los judíos guardaban reposo y se le conoce a este día como la vigilia de la Pascua. El día domingo el Señor Jesucristo resucita y a este domingo no solamente se le conoce como el domingo de resurrección, sino domingo de Pascua. Y es ahí donde usted y yo tenemos que meditar, mis hermanos, mi querido hermano, mi querido amigo. La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia de la Biblia. Al recordarlo, nosotros los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios por su pueblo a lo largo de las Escrituras. Sin embargo, muchos cristianos a veces no comprendemos de qué se trata esta celebración. Para identificar, analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos considerar la historia de la redención. La Pascua en el Antiguo Testamento es una redención divina y un memorial perpetuo. La primera vez que aparece la palabra Pascua es en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Y esta palabra, Pascua, tiene un significado hermoso. Procede de la palabra hebrea Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima. De forma espiritual o figuradamente significa también preservar, mostrar misericordia. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 12 se encuentran todos los elementos esenciales de la Pascua que se han de considerar después en todo el resto de la Biblia. Cada vez que se ha de hacer referencia a la Pascua, Éxodo contiene todos esos elementos que serán tocados. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 14, menciona esto. Menciona cómo se ha de celebrar la Pascua. Te invito, hermano, amigo, que ahí en tu casa abras tu Biblia y vayas a Éxodo 12, 1 al 14. Dice de la siguiente manera: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan:
El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada a fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en la casa donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Luego de leer este pasaje hay varias cosas que usted y yo tenemos que entender y que tendremos que resaltar. La primera de ellas es que Dios es el personaje central de la historia. Al observar el texto bíblico, debemos darnos cuenta que todo texto bíblico, Dios es siempre la palabra más importante. Nuestra primera tarea al estudiar la Biblia debe ser descubrir la voz de Dios y su obra en la historia. En el caso de la Pascua es evidente que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios. Éxodo 12, 1 y 2 y el versículo 11 nos muestran cómo fue Dios, cómo fue la idea de Dios establecer esto. No pasemos por alto ni olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor. Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella. En nuestras celebraciones y servicios de adoración, aún hasta este día, hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. También podemos ver en el pasaje que la Pascua es una expresión del amor de Dios manifestado en la redención de su pueblo y el juicio de sus enemigos en fidelidad a su pacto. Éxodo 12, 7 al 13 nos muestra esto. En la Pascua, Dios recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y sangre de un cordero inocente. El versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo nos muestra cómo era la sangre
esa señal. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, hermano, que en el Antiguo Testamento la Pascua es en esencia una celebración que mira hacia el pasado. Ella marca el día de independencia de Israel y el nacimiento de esa nación gloriosa para el Señor Jesús. Esto está contenido ahí en Éxodo 12, 1 y 2. Posterior al evento histórico de la primer Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara una vez al año con sus 5 sentidos, bien alertas, los detalles específicos de la obra maravillosa de redención que Dios había realizado a su favor en Egipto. Todo esto, hermano, usted lo va a encontrar contenido en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 14, versículo 42, versículo 50, 51, pero también en el capítulo 23, verso 15, Deuteronomio 16, verso 3. En la Pascua, Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo pasó también por alto. Recuerda la palabra que en hebreo significa Pascua, Pesaj, pasar por alto. Pasó por alto los hogares de aquellos israelitas quienes con fe obediente cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, mi querido hermano, Dios nos ha invitado a guardarnos en nuestros hogares y nos ha invitado usando la voz de las piedras, las autoridades de gobierno, aquellas personas que están alrededor de nosotros y nos han dicho: guárdense, confínense en su casa, porque hay una enfermedad que está dañando el mundo entero. Pero más que una instrucción de las autoridades en este mundo, debemos de ver nosotros el plan divino que hay detrás de ello. Sin duda alguna es Dios llamándonos a guardarnos en nuestros hogares, con nuestra familia, celebrar. Si usted ha sido ya bautizado, recordar de dónde lo sacó Dios. Si aún no ha sido bautizado, poder decirle al Señor: yo quiero ser rescatado de esta vida, ser rescatado de esta forma de vivir. Y permitir que el Señor Jesucristo marque la entrada de su casa con la sangre, con esa sangre divina, la cual derramó el Señor Jesús. Y poder experimentar el cuidado y el amor de Dios en nuestra vida. Otra de las cosas que usted y yo podemos identificar es que celebrar la Pascua motiva al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente. Es por eso que le digo que hoy que estamos en este tiempo, usted y yo que hemos sido bautizados, podemos recordar de dónde Dios nos sacó. Y quizás darnos cuenta que si no estamos tan bien en nuestra relación con Dios, es un tiempo de poder arreglar cuentas con Él, poder vivir fielmente para el Señor Jesucristo. Pero si tú no te has entregado al Señor, es un tiempo en el cual puedes meditar todas las cosas y las veces que Dios te ha bendecido y quizás te ha librado de la muerte y de otras cosas más. Poder meditar muy bien
y poder tomar la decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. ¿Cuándo ha de venir el Señor? No lo sabemos, pero todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, esta enfermedad, esta pandemia que estamos viviendo, sin duda alguna son alertas, son voces claras que nos dicen que el Señor está por venir. Por eso la Pascua para el pueblo era muy importante, porque recordaba constantemente, le recordaba para vivir fielmente. Para Israel, recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era importantísimo, por una razón sencilla. En la Biblia el olvido del pueblo de Dios está ligado a la apostasía. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar sus promesas. Deuteronomio 4, versículo 4, versículo 9, versículo 30, 31, nos muestran esto. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Verso 9, tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Versículo 30 y 31. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. El contraste que se observa en estos y otros muchos pasajes es evidente en relación a Dios. Las Escrituras nos muestran que Él no se olvida del pacto y sus promesas. Dios es fiel y lo podemos ver grabado en Deuteronomio 4:31, capítulo 26, verso 13 de Deuteronomio. Dios es fiel. Pero en relación al pueblo de Dios constante vemos que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente se vuelve a la idolatría. Cuando el pueblo se olvida de lo que Dios ha hecho, el pueblo se vuelve idólatra. Y esto lo podemos constatar en Deuteronomio 4:9, en Segunda de Reyes 17:38. Y en otros pasajes más que podemos encontrar donde el pueblo se va tras dioses ajenos al olvidarse de lo que Dios ha hecho. En otras palabras, al instituir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitiría preservar las cosas maravillosas que Dios les había dado, pero también preservarse en la fe y la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida las maravillosas obras de redención de Dios. Deuteronomio 16, 1 y 3 nos muestran esto. De la misma manera que olvidarnos conduce a la apostasía, recordar bíblicamente nos mueve a adorar a Dios. Hay principios fundamentales que usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que enfatizar esto en nuestra vida. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella Dios pasó por alto las casas de israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto.
y las pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Debemos celebrar a Dios en la Pascua. El propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió. De la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente nos mueve a adorar al único Dios verdadero. Si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que la Pascua es certeza de redención y anhelo de comunión. En el Nuevo Testamento son varios los pasajes que están relacionados a esta celebración. Principalmente están en los evangelios. Si tú quieres leerlos ahí en tu casa, lo puedes hacer. Mateo 26, 17 al 19. Marcos 14, 12 al 25. Lucas 22, 7 al 23. Juan 13, 21 al 30. Son los pasajes que hablan principalmente de la Pascua. Claro, en las cartas paulinas hay más pasajes que quizás ahorita estaremos viendo más adelante. La Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Por eso la Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Él utilizó la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida para la institución de la Cena del Señor y la inauguración del nuevo pacto. Lucas 22, 14 al 20. Encontramos todos los aspectos esenciales de la Pascua y su significado en el Nuevo Testamento. Dice Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Vimos este pasaje y es importante resaltar algunas cosas en esto. Hay un profundo anhelo de Dios de entrar en comunión con nosotros. Esto es importante, es vital para comprender la cena. Para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido. Un momento de gozo expectante, sostenido en la certeza de la redención futura. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final.
y completamente establecido. Y en ese gran momento celebraremos la cena en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Dios anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia. Sí, hermano, sin duda alguna, Dios anhela, nuestro Salvador anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia. Dios modificó esta celebración. Y al modificarla le dio un significado nuevo. Ahora damos gracias, no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración de un nuevo pacto. Lucas 14:20. Está contenido el nuevo pacto. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, no, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, no, ya no, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Sí, mi hermano, ahora ya no damos gracias no por el Cordero que libró a Israel de Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. Ahora la copa y el pan son elementos memoriales para nosotros. Por esta razón, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para su pueblo escogido. Primera a los Corintios 5:7 nos lo muestra, también Hebreos 10:12 al 14. Ahora es una celebración que tú y yo tenemos que tenerla en mente. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio de Jesucristo. La Cena del Señor nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa del reino de Dios. Ahora somos beneficiarios del nuevo pacto, inaugurado en la cruz del Calvario. Ahí se inauguró. Lucas 14:16 y verso 20 nos muestran esta inauguración. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios. Sí, así lo declaró el Señor Jesús en Lucas 14:16. Al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo, el día en que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día la celebraremos una vez más, pero ahora en la presencia inmediata de nuestro Salvador Jesucristo. Es una invitación a recordar activamente. Hacemos esto en memoria de Él. El cristiano no celebra con recuerdos pasivos, sino con actos significativos. Recordamos al Señor, su amor, su misericordia y su gracia. Recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos que en el presente nos trasladan al pasado y al futuro.
comemos el pan y bebemos el vino, ese jugo de uva que tomamos, y al hacerlo regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz. Al mismo tiempo celebramos la Pascua, saltamos también al domingo, al gozo de la tumba vacía, a la realidad del Cristo resucitado y glorificado. Y de ahí somos llevados al futuro, a la consumación del reino, cuando nos sentaremos con Él y celebraremos su sublime gracia y adoraremos para siempre a nuestro Rey soberano. Una celebración no solo de la muerte, sino de la resurrección. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías, porque proclamaremos también su resurrección. Él ha resucitado, mi hermano y mi amigo. Él está sentado en todo su poder como Padre celestial. Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre. La cruz consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación. El fin de la salvación está en la resurrección corporal de Cristo y de cada uno de sus hijos. Sí, sí, mi hermano y mi amigo, podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías, de nuestro amado Salvador, porque proclamamos también, porque gritamos también su resurrección. Antes de terminar, quisiera que observáramos juntos algunos aspectos importantes. Primera a los Corintios 11:26 al 29 dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Como hemos visto, a lo largo de las Escrituras, la Pascua y la Cena son una celebración. En la Cena y en el Domingo de Resurrección celebramos al Salvador. Sin embargo, existe siempre un elemento sagrado y solemne. Existe el dolor de la realidad presente del pecado. Tal como en el Antiguo Testamento celebraban primero comiendo pan de aflicción y hierbas amargas, símbolos de la angustia de Egipto. Nosotros también llegamos al Domingo de Resurrección cargados con el dolor del mundo y de nuestro pecado. Pero observe las Escrituras. En este pasaje que leímos, contrario a la práctica de muchos, la realidad del pecado en el creyente no es una exhortación a abstenerse de tomar la cena, sino una invitación a la comunión y al arrepentimiento. El texto no dice: pruébese cada uno a sí mismo y absténgase. En cambio, sí dice: examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Tal como nuestro Salvador anhelaba la comunión de la última cena con sus discípulos, nuestro Salvador y Dios aún anhela nuestra comunión. Nuestro pecado cotidiano es un obstáculo autoimpuesto. Pero quiero decirte algo:
que Cristo lo venció en la cruz. Y en cada celebración de la Cena del Señor nos exhorta a arrepentirnos, nos exhorta a venir a comer, a recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan. En la cena, nuestro Salvador está verdaderamente presente y aún nos ofrece su gracia. Solo necesitamos un corazón contrito y humillado. Acerquémonos al Salvador. Él nos espera anhelantemente con sus brazos abiertos. Él está ahí, con los brazos abiertos. En esta Pascua, en esta Semana Santa y en Domingo de Resurrección, toma un momento para recordar el sacrificio de Cristo Jesús, para darle gracias y para adorar su nombre, para darle gracias porque ya te ha perdonado. Tú, mi hermano que has sido bautizado, dale gracias porque ya han sido perdonados tus pecados y porque ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Tú, mi amigo, aprovecha este tiempo para ir a los pies de Cristo, pedirle perdón, abrazarte de Él que con amor te está esperando, pedirle perdón y dar ese paso decisivo, poder tomar ese paso decisivo de entregar tu vida a Él. Jesucristo vivió para enseñarnos cómo caminar. Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Pero también Jesucristo resucitó para que el poder de su resurrección nos acompañe y nos ayude a atravesar cada situación de nuestra vida. Esto es algo verdadero. Y en ello tú y yo tenemos que ser conscientes. La Pascua se ha llegado. La Pascua se ha llegado. No solamente por las fechas. No. La Pascua se ha llegado. De alguna manera u otra, Dios se las arregló. Dios lo encontró para que su pueblo regresara a estar en casa, con familia, en su familia, olvidándose de cada uno de los elementos del diario vivir y del diario convivir que nos roban la atención de nuestra familia y nos roba la atención de Dios, hacia Dios. Hoy ya no podemos salir a trabajar, muchos ya no salen a trabajar tan libremente, aunque en nuestro pueblo no es tan evidente así. Vemos en las ciudades que ya mucha gente no puede ir a sus trabajos, a su escuela. Hoy ya no podemos celebrar nuestros cultos en los templos. Dios se las arregló de alguna u otra manera para llevarnos a estar en nuestras casas, para estar en familia, para que los que tomen realmente el llamado de Dios puedan llevar la sangre del Cordero sobre sí, untarla sobre sus puertas, librarse del mal, pero también comenzar su entrada y su acceso y su avance hacia el reino celestial. Mi querido hermano y amigo, te animo que medites en estas palabras y que cuantas veces puedas, lo que resta del día, escuches este mensaje, lee los pasajes, compártelo con tus familiares, con tus amigos
con aquellos que no han conocido a Cristo. Dios nos está dando una oportunidad. Dios le está dando una oportunidad al mundo de arrepentirse. Dios le está dando una oportunidad al ser humano de volverse a Él. Esto sin duda alguna ha de pasar. Pero ¿qué es lo que viene delante? ¿Qué otras cosas están por suceder? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que esto irá de mal en peor, que esto solamente son principios de dolores. Y al decir esto, nos está diciendo que esto que tú y yo estamos viviendo, aunque nos parece difícil y doloroso, lo que viene adelante todavía será peor. Y hoy Dios nos da la oportunidad. Sí, mi hermano y mi querido amigo, Dios nos está dando la oportunidad de volvernos a Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mando un fuerte abrazo. Los amamos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.